porque se va a hablar de las ventajas de tener ventajas y desventajas, aunque en el título no se ha especificado, de tener una moneda propia. ¿Qué significa tener una moneda propia? Que un país tenga una moneda propia. Pues significa que la moneda que emite es la misma que usa. Entonces, por ejemplo, el euro no es una moneda propia, obviamente, y sí lo es, por ejemplo, el dólar, la libra o el yen japonés. No se va a hablar del euro porque normalmente en las sesiones a las que a lo mejor estamos acostumbrados a asistir, que se habla precisamente de si es bueno o no tener una moneda propia, se habla siempre del euro. Y también de las exportaciones, de si es mejor devaluar la moneda o no para exportar más. Pues en esta sesión yo no voy a hablar de nada de eso. Me voy a centrar en un enfoque macroeconómico, que es a rasgos generales, lo que le puede ocurrir a una economía en términos fiscales y monetarios, fundamentalmente, de una economía que tenga una moneda propia. Es un enfoque diferente, pero como ya veréis, muy interesante si uno es capaz de entender toda la problemática. Puede ser complejo, pero yo voy a intentar hacer simple, para que además podamos debatir después un poco, que esas sugerencias que se van a permitir luego, porque desde luego es un tema que da mucho de sí. El enfoque, además, no es prescriptivo, intenta no ser subjetivo, y por lo tanto voy a ofrecer aquí una serie de información que sea lo más objetiva posible. Voy a explicar cómo funcionan las cosas para un Estado, para un país que tiene una moneda propia. Por ejemplo, no sería España hoy día. Pero lo voy a explicar cómo funciona, no cómo debería funcionar. Por lo tanto, no voy a entrar en la problemática de si España, por ejemplo, tiene que salir del euro o no. Yo en eso no me voy a meter. Y además tiene esta sesión un carácter provocativo, en el sentido en el que voy a mencionar una serie de cosas y afirmaciones que chocan normalmente a la gente que trata este tema, porque se desconocen o porque directamente a veces se ocultan, ¿no? Y por eso he preparado un pequeño test en el que espero que me ayudéis ahora a contestar. Se trata de decir así, a grandes rasgos, si es verdadero o falso, una serie de preguntas que voy a indicar ahora. Por ejemplo, más que preguntas son aseveraciones, afirmaciones, ¿no? Al igual que los hogares, los estados financian sus gastos con sus ingresos o endeudándose. ¿Esto es verdadero o es falso? Podéis decirlo un poquito aquí, verdadero o falso, seguro que tenéis la respuesta. Aquí han dicho falso, yo creo que está verdadero. El papel de los impuestos es proveer financiación para el gasto público. ¿Verdadero o falso? Cuando un Estado no tiene suficientes ingresos para el gasto público, necesita pedir dinero prestado al sector privado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es como una repetición de lo que se ha escuchado por aquí también. La cuarta es, hay que ganarse la confianza de los mercados financieros para poder endeudarse a un coste reducido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y la última, y ya vamos a acabar, los déficits públicos duraderos perjudicarán a las futuras generaciones con inflación e impuestos elevados. ¿Verdadero o falso? Pues bien, todas las afirmaciones que he presentado son falsas para un país, para una economía que emite y usa su moneda, que emite una moneda que luego usa. Es decir, para el caso español, en la actualidad no son verdaderas las afirmaciones que he presentado, pero para países que sí emiten su moneda y la usan, que tienen una moneda propia, sí son verdaderas todas. Y esto es lo que voy a intentar explicar ahora, porque es algo que, sobre todo desde nuestra perspectiva, en la que tenemos una moneda que no es nuestra, que no la controlamos, nos parece muy rara, ¿no? Para ello voy a empezar a hablar un poco de la naturaleza del dinero, desde un enfoque bastante particular, que no se suele conocer ni se suele tampoco tratar, ¿no? El dinero, ¿qué es el dinero? Es una pregunta que se suele hacer en los temas de economía, en el mundo de la economía, pero nunca se acaba de responder bien, ¿no? El dinero no es más que una forma de medir algo. Es una unidad de cuenta para medir las deudas. Y las deudas, no me estoy refiriendo solo a la deuda típica de que alguien hace un préstamo y por lo tanto se ha endeudado. No, en la actividad, en la economía hay muchísimos tipos de deudas
De hecho, prácticamente casi todo son deudas. Y el dinero no es más que una forma de medir la deuda. Como es algo para medir, en realidad no tiene forma física. Igual que un kilogramo es una medida para medir la masa. Igual que el litro es una medida para medir volúmenes. Pero no tienen absolutamente ninguna forma. Es algo abstracto que ha creado el ser humano para medir algo. Es cierto luego que tenemos monedas y billetes, que eso es algo físico y nosotros lo llamamos dinero, pero en realidad eso no es más que una forma que tiene el dinero. Igual que podríamos tener una regla que midiera 1 metro y eso es la forma que tenemos para medir las cosas. Hay varias formas de tener dinero. Está la moneda, los billetes, los cheques, incluso las cuentas bancarias. Hay muchísimas formas de medir dinero. La economía está llena de deudas y por eso hay que medirla con dinero. Y hay muchísimos tipos de dinero. ¿Qué ocurre en una deuda? Siempre intervienen dos agentes. Yo cuando tengo un billete, el billete que yo tengo en la mano, que podría tener, que no lo tengo ahora, es en realidad una relación entre dos personas. Entre mi persona, que yo soy el acreedor, el que tiene el derecho, y luego está la entidad que ha emitido ese billete, que es el Banco Central. El Banco Central sería el deudor, el que tiene la obligación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo cuando tengo un billete, en realidad el Estado, quien ha emitido el dinero, tiene la obligación de satisfacerlo. Esto se ve muy fácil, por ejemplo, en los billetes de libra esterlina, sobre todo el de 5 euros, en el que aparece la reina de Inglaterra diciendo la reina y la corona se comprometen a garantizar al tenedor de este billete un valor de 5 euros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en realidad no quiere decir nada, porque tú vas con el billete a la corona, a la reina, le dices hola, ¿qué tal? Le das el billete y lo único que te puede garantizar es darte un billete igual, de 5 libras, porque no tiene ningún respaldo. Es al fin y al cabo una forma para medir el dinero. Antes de 1971 sabíais perfectamente que había otro tipo de sistema financiero internacional en el que todo el dinero que se creara tenía que estar respaldado por oro. Y anteriormente tenía que estar respaldado por el dólar asociado al oro, etcétera, etcétera. Pero a partir de 1971 el dinero no tiene que estar respaldado por nada. Esto quiere decir que el Estado británico, por ejemplo, puede emitir todo el dinero que quiera. Y eso significa que se está endeudando con respecto a aquellas personas o empresas que van a tener el dinero en sus manos. El dinero, obviamente, no tiene por qué ser dinero físico, como acabo de mencionar. De hecho, solo el 3%, se estima que solo el 3% de todo el dinero que existe es dinero físico, monedas y billetes. El 97% restante son anotaciones digitales, son anotaciones electrónicas, porque para medir algo, lo único que necesitamos son números, no necesitamos nada físico. Por lo tanto, hoy día, gracias a las tecnologías de la informática, se puede fácilmente medir las deudas con dinero, que son numeritos. Todo el mundo puede crear dinero, todo el mundo. Yo puedo crear dinero, vosotros podéis crear dinero y las empresas pueden crear dinero, los bancos pueden crear dinero y la institución del Banco Central de cualquier país puede crear dinero y de hecho lo hace mucho. ¿Qué significa esto? Pues como acabo de decir, que lo único que significa el dinero es el registro entre dos personas en el que uno se ha comprometido con la otra. Si os sirve de ayuda, se puede denominar también pagarés en vez de deuda. El pagarés a lo mejor es más fácil de entender, porque pagarés, que es un título que yo doy, significa pagaré en el futuro, me estoy comprometiendo. Entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, con un amigo cualquiera y puedo escribir en un papel te pagaré dentro de una semana y le doy ese papelito a mi amigo. Eso es dinero, porque esa persona yo he contraído una deuda con otra persona y esa persona puede dentro de un tiempo venir y reclamarme esos 5 euros. ¿Qué ocurre? Porque, bueno, las empresas también pueden crear dinero. Imaginaos una feria como la de Málaga, en la que entras a una caseta y allí no puedes comprar la bebida ni la comida. Lo que tienes que hacer es ir a un sitio en el que te van a cambiar el dinero oficial por el dinero que crea la caseta.
que son los típicos papelitos que usamos luego para ir a comprar. Eso también es dinero, lo que ocurre es que solo se acepta dentro de la caseta. Esto ocurre también en las discotecas, que te dan una especie de vale para ir a comprar, las empresas de ropa también te dan vales para ir a comprar, para hacer descuentos. Pero ¿qué es lo importante? Todo el mundo puede crear dinero, pero el problema está en que te lo acepten. Entonces a mí ese papelito que creo y digo, venga, yo te pagaré 5 euros y le cambio a mi amigo ese papelito por algo que vale 5 euros, me lo da. Claro, eso es un privilegio para mí, porque yo podría escribir todos los papelitos que quisiera y dárselo a todo el mundo, pero la gente no lo va a aceptar. La empresa que trabaja en una feria solo va a aceptar a la gente dentro de la feria, ese dinero solo se acepta ahí. Pero ¿qué ocurre con un banco, por ejemplo? Un banco que se suele pensar que recoge dinero de la gente para luego prestarlo, en realidad no es esa su función, no es eso lo que hace exactamente. Un banco cuando da un préstamo lo único que hace es endeudarse contigo. Lo que está haciendo es de nuevo escribir te pagaré. Si a mí me dan un préstamo de 1000 euros, el banco lo único que está haciendo es teclear en mi cuenta bancaria 1000 en números. No me está prestando dinero, no está cogiendo dinero de otra persona y dándomelo a mí. Se está comprometiendo a darme 1000 euros cuando yo lo necesite. ¿Qué puede ocurrir? Que yo no lo use. Si yo no lo uso, el banco nunca me va a dar dinero, hasta el momento que lo use, que pueden ser muchísimos años. Si yo, en cambio, lo uso y quiero sacar dinero físico, entonces ya el banco va a tener que entregarme a mi dinero físico y el banco va a saldar su deuda conmigo. Ya no me va a tener que pagar la parte que yo retire. En cambio, me la va a tener que pagar el Banco Central, que es el que emite el dinero físico, las monedas y billetes. También puede ocurrir que yo con esos 1000 euros que tengo en mi banco vaya y compre con mi tarjeta bancaria, con mi tarjeta de crédito, perdón, en una tienda. Si el dueño, si la tienda tiene el mismo banco que yo, lo único que ocurre es que el banco va a cambiar, si pago 500 euros, va a cambiar 500 en mi cuenta bancaria, me las va a restar y se la va a sumar al dueño de la tienda. Pero aquí no hay dinero de ningún tipo oficial como el que conocemos. Suben y bajan las cantidades, no hay dinero, no hay intercambio físico. Lo que también puede ocurrir es que el dueño de esa tienda a la que yo voy a comprar no esté en el mismo banco, su cuenta bancaria no esté en el mismo banco que la mía. Entonces lo que ocurre es que aquí mi banco me va a restar a mí esa cantidad y se la va a sumar al otro banco. Y hay una especie de compensación a través del Banco Central, pero siguen siendo numeritos que han cambiado. Siguen siendo números porque al fin y al cabo el dinero no es más que una anotación, es un registro, es una forma de medir las deudas. Hay una pirámide, por supuesto, porque los ciudadanos podemos crear dinero, estamos abajo, pero no nos lo va a aceptar nadie o casi nadie. Las empresas ya pueden crear un poco más de dinero que va a ser aceptado dentro de su ámbito, en las tiendas, en las casetas de ferias. Los bancos, como ya podéis saber, se lo acepta a todo el mundo prácticamente. Su dinero está casi en lo alto de la pirámide, porque pueden dar préstamos que son crear dinero en cuentas bancarias y todos los vamos a usar. Ahora, cuando les reclamemos dinero físico, entonces sí que van a tener que recurrir al Estado, que es quien emite el dinero y quien está por encima. Su dinero es el que más vale de todo. ¿Y por qué? Porque el dinero del Estado es el que tiene mayor valor, si no está respaldado por oro, ni por nada que tenga riqueza ni valor, ¿no? Se suele pensar que es por la confianza, ¿no? Porque sabemos que, bueno, el dinero lo queremos porque lo necesitamos para comprar y para realizar transacciones. Y si el Estado se compromete a respaldarnos ese dinero porque tiene un poder coercitivo, por ejemplo, o tiene una estructura productiva económica muy potente y entonces sabemos que es un Estado fiable y poderoso, por ejemplo, Estados Unidos, pues entonces hay confianza y sabemos que ese dinero va a estar respaldado porque hay detrás una economía vigorosa que no va a fallar y entonces va a seguir funcionando y ese dinero lo vamos a poder seguir utilizando. Este es el problema precisamente que tienen países como Argentina o como Cuba, en el cual son economías más debilitadas, más débiles y hay menor confianza en su moneda. Por lo tanto, sus ciudadanos suelen recurrir a monedas como el dólar, que saben que ese valor va a estar mucho más firme, va a estar mayor respaldado. Pero no solo se queda la cosa aquí. También ocurre una cosa, si vamos más allá,
nos daremos cuenta de que hay algo que en última instancia es lo que le está dando valor al dinero. ¿Y qué es? Porque yo necesito dinero pues para ir a comprar, para pagarle a un amigo, pero ¿por qué la tienda que me acepta el dinero, me acepta ese dinero, el que crea el Banco Central y no un papelito que creo yo? ¿Por qué? Porque en última instancia todos necesitamos pagar impuestos. Es una obligación que tenemos como ciudadanos dentro de un Estado y por lo tanto tenemos que pagar impuestos, y como tenemos precisamente que pagar impuestos en la moneda que tiene nuestro Estado, que nos exige esos impuestos, porque yo no puedo pagar los impuestos con dólares ni con libras. Aquí en España yo tengo que pagar los impuestos con euros, así que los necesito, y como todos los necesitamos, al final eso va a ser lo que le dé el valor, eso va a ser lo que le dé fuerza y confianza al dinero. Como había comentado antes, el dinero se crea tecleando, así de sencillo se crea el dinero. Eso sí, bueno, antes de eso voy a comentar una cosa. El ejemplo del marcador de puntos puede servir muy bien para ilustrarnos esto de anotar, porque cuando el Banco Central cuando crea dinero, lo que hace efectivamente es lo que hacían los bancos con nuestra cuenta bancaria: teclear el dinero que sea necesario, los números que sean necesarios en la cuenta bancaria correspondiente. El ejemplo del marcador de puntos de un partido de fútbol puede ilustrar muy bien esta problemática, porque en un marcador no es necesario tener algo, lo único que hay que hacer es marcar, no necesitas tener nada detrás, puedes marcar tantos números como quieras, dependiendo de lo que dure el partido y cuántos goles se metan, pero no hay necesidad de otra cosa salvo teclear. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crea dinero el banco. Estoy ahora sobre todo centrado en un país que tiene su propia moneda. ¿Qué hace un país que tiene su propia moneda para, por ejemplo, pagarle la jubilación, la pensión a un jubilado? Pues lo que hace es, partimos de que el jubilado tiene en la cuenta bancaria 0 euros, no tiene nada, y el Estado tiene que pagarle una pensión de 1000 euros. ¿Qué es lo que hace el Estado que tiene su propia moneda? El Estado lo que hace es teclea y suma 1000 en la cuenta del jubilado. Entonces el jubilado tiene en su cuenta bancaria ahora 1000 euros. Así de sencillo, no hay otra cosa. No hay absolutamente otra cosa. No tiene que recaudar dinero de ningún sitio ese Estado. Lo único que hace es teclearlo. ¿Qué ocurre también cuando recauda impuestos ese Estado? Pues lo que ocurre es que si el ejemplo de un trabajador que tiene 1000 euros en la cuenta bancaria tiene que pagar 100 euros de impuestos al Estado, pues lo que ocurre es que el Estado teclea y a la hora de pagar los impuestos teclea y le resta 100 euros, que es lo que tiene que pagar por impuestos, al trabajador. Finalmente, la cuenta bancaria del trabajador tendrá 900 euros. Y nada más, no hay otra cosa aquí. El dinero desaparece y aparece de una forma muy fácil, que es tecleando. Obviamente esto no lo puede hacer... Bueno, este sistema es efectivamente exactamente lo que ocurre también en un estado como el actual, el español, el nuestro, que tiene una moneda diferente. Usa una moneda que no controla, usa una moneda que no emite. Lo que ocurre es que para poder teclear, porque ocurre así también, el Tesoro Español teclea, para poder teclear tiene que tener primero en una cuenta todos los euros que lo van a respaldar. Por eso necesita tener euros. El Estado español, antes de ponerse a teclear, necesita. Cuando no tiene euros, ya no puede teclear. Por eso tiene que endeudarse y pedir dinero prestado. Pero ¿qué ocurre en un país como Estados Unidos, el Reino Unido o Japón, por poner 3 ejemplos? Que no necesita pedir dinero prestado, porque el dinero lo crea tan fácil como tecleando en un ordenador. Entonces, si los estados con moneda propia pueden crear dinero, así de sencillo, ¿para qué lo recaudan a través de impuestos? Bueno, un motivo, ya lo he explicado, que es el de para poder darle fuerza y garantía a esa moneda, a ese dinero, y el otro motivo es para retirar dinero de circulación. Porque ¿qué ocurre cuando el Estado gasta y teclea dinero? Pues lo que ocurre es que ese dinero va a parar en última instancia, la mayor parte, a cuentas bancarias. Porque aquí podemos tener todos dinero en efectivo, un poco, pero al fin y al cabo todo el dinero que nos dan lo vamos a meter en el banco.
Y si lo usamos para pagarle a alguien, esa persona al final lo va a tener en el banco, y así sucesivamente. Y casi todo el dinero que existe hoy día está en el banco, como anotaciones electrónicas, no hay otra. ¿Y qué ocurre cuando los bancos tienen mucho dinero en las cuentas bancarias? Pues que no lo dejan parado, porque los bancos necesitan hacer negocio para poder seguir existiendo, y lo que ocurre es que utilizan el dinero para invertir y dar préstamos. No lo pueden tener quieto, ese dinero si lo tuvieran quieto pues no le darían rentabilidad y no serviría para nada tenerlo. Así que lo que hacen los bancos es buscar cualquier negocio que puedan y meter el dinero ahí. ¿Qué ocurriría si hacen esto? Pues que habría demasiado dinero en circulación, porque darían préstamos, lo invertirían en no sé qué negocio, y entonces al fin y al cabo habría demasiado dinero y podrían aparecer problemas de inflación y de devaluación de la moneda, como luego en un rato vamos a comentar, ¿no? Pero el problema además fundamental es que cuando los bancos tienen mucho dinero, de esta forma que he comentado, en las reservas, que se llaman reservas, cuando lo tienen en el Banco Central, lo que ocurre es que el tipo interbancario cae. Porque claro, por la ley de la demanda y la oferta, cuando se tiene mucho de algo y se oferta, es el dinero que tienen los bancos, su precio cae. Y ese tipo de interés interbancario afecta a demasiados ámbitos de la economía y lo que hace es desestabilizar. Para que eso no ocurra, el Estado, que tiene su propia moneda, lo que hace es emitir bonos y se endeuda. Y al emitir bonos, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que el Estado va y dice, ofrezco un título que va a dar tal rentabilidad a cambio de que me deis ese dinero, que en su día creé yo, que soy el Estado. Y por lo tanto, de esta forma, al banco va a estar muy contento porque va a ser un negocio rentable, le va a dar rentabilidad, en vez de tenerlo quieto. El Banco Central lo que hace es comprar un bono público y así le cunde más y tiene más beneficio. Y el Estado también está contento porque se está retirando dinero de la economía y de esta forma no se desestabiliza. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando se endeuda el Estado español, sí es porque necesita esos euros, ya que no los puede crear, no los puede emitir, no puede teclear. Pero cuando lo hace un Estado como el de Estados Unidos, no es porque no pueda teclear, puede crear el dinero. ¡Qué tontería!, ¿no?, que se endeude. Si nos acordamos del ejemplo que estaba usando antes, si yo puedo escribir en un papelito debo 5 euros y cambiarlo por algo, si yo puedo hacer todos los papelitos que quiera, qué tontería que yo luego vaya y una vez haya repartido el papelito, los vaya pidiendo prestados. Por favor, dame papelitos. Es absurdo porque yo puedo hacer tantos papelitos como yo quiera. Entonces, ese Estado que tiene moneda propia no se endeuda porque necesite el dinero, sino que su moneda. Estados Unidos no necesita dólares y no se lo pide a China, eso es absurdo. Lo que hace es sencillamente emitir títulos de deuda pública, endeudarse entre comillas para retirar dinero de la economía. Y esto es importante porque, por ejemplo, conocemos casos en los que Obama, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, se dirige a su electorado y a sus ciudadanos diciendo: es que Estados Unidos no tiene dinero. Estados Unidos no tiene dinero y tenemos un problema y esto hay que solucionarlo patatín patatán, y te sueltan ahí todo lo que quieren hacer. Pero están partiendo de una premisa falsa, porque Estados Unidos es un país que tiene una moneda propia y por lo tanto decir que no hay dinero es absurdo cuando sencillamente se puede teclear. Además, es importante tenerlo en cuenta por otro motivo que nos afecta directamente a los ciudadanos del Estado español, y es que, como sabemos, por la prima de riesgo, que es al fin y al cabo el diferencial, ¿no?, el tipo de interés que hay entre el bono español y el bono alemán, sabemos que cuando el Estado español iba a pedir dinero, necesitaba euros y lo que hacía era endeudarse, pues iba a una subasta, que es así como funciona la forma de endeudarse, iba al Tesoro Público Español y decía: necesito 1000 euros, ¿quién está dispuesto a ofrecérmelo? Y entonces venían los mercados financieros, los inversores, los inversionistas y decían: yo te doy 1000 euros, pero a cambio de que el tipo de interés sea del 2%, por ejemplo. Y el Estado español no le quedaba más remedio que aceptarlo, porque necesitaba el dinero. Y por eso no le quedaba más remedio que rendirse al chantaje de los mercados financieros, que le imponían el tipo de interés. Y como sabemos perfectamente, iba aumentando a medida que la desconfianza
y va ganando terreno. ¿Qué ocurre en un país como Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, en el que ese tipo de interés nunca es tan elevado como en los países periféricos de la Unión Europea? Pues precisamente ocurría que si llega el Estado de Estados Unidos y dice necesito 1.000 euros, que en realidad es quiero retirar 1.000 euros de la economía, ¿quién está dispuesto a ofrecérmelo? Y te llega el mercado financiero, el inversor, y dice te lo ofrezco, pero si a cambio me das un 2% de rentabilidad, pues el Estado federal podría decir pues no me interesa porque es demasiado elevado, hasta que no me pongas un precio más barato no te lo voy a comprar. Y así es efectivamente como se salvan del chantaje de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque no necesitan el dinero. Si no se lo quieren dar para retirarlo, lo que hacen es esperar y teclear el que necesiten. Y precisamente por aquello que se conoce como la eutanasia del rentista, al rentista, a estos inversionistas, prefieren ganar poco que nada. Así que al fin y al cabo van a entrar y van a sucumbir a un mercado tan seguro y tan rentable como el de los títulos de deuda del Estado federal de los Estados Unidos. Es algo que obviamente no ocurre en un Estado como el de la Unión Europea, especialmente en los de la periferia. Precisamente por esto, un Estado que emite la misma moneda que usa y además se endeuda en esa moneda, en esa unidad de cuenta, si no quiere, jamás puede declararse en bancarrota. Jamás puede decir, no tengo dinero para pagaros, que es lo que se temía, por ejemplo, con Grecia y con Italia, Irlanda y España, que no tuvieran dinero para devolver, que todo lo que se habían endeudado ya no tuvieran suficiente dinero para devolverlo. ¿Qué ocurre en un país que emite su propia moneda? Que siempre va a poder devolverlo, porque teclea, ¿qué te necesito devolver? ¿$1.000.000? Pues se te queda el $1.000.000. Si hubiera voluntad, o sea, si quieren, porque siempre pueden atarse las manos a la espalda, como ocurre en el caso de la mayoría de los países, pero especialmente de Estados Unidos, en el que se ponen un límite de deuda y dicen, bueno, es que como lo sobrepasemos, vamos a tener que declararnos en bancarrota. Pero eso es al fin y al cabo una decisión política. Sería tan fácil devolver el dinero como teclear sencillamente el dinero que deberían devolver. Por eso nunca pueden ser forzados a la quiebra, por eso nunca tienen que depender de los mercados financieros. Y ahora, para ir terminando con esta parte de la presentación, me gustaría apuntar una cosa importante, sobre todo si después surge el debate, que es el hecho de la neutralidad del dinero. Esto es algo que se suele decir desde determinados enfoques de teoría económica, que consiste en afirmar o sostener que el dinero es neutral. Es decir, que el dinero lo único que hace es reflejar las transacciones económicas. Si yo, efectivamente, en las sociedades antiguas en las que se hacía el trueque y era pues, muy ineficiente, muy absurdo hacerlo, muy costoso, y se inventó el dinero, que era la forma en la que en vez de cambiar mercancía por mercancía, lo que hacía era construir una mercancía que iba a ser la del dinero para intercambiarla. Y te venían a decir que el dinero, o sea, este enfoque sostiene que el dinero lo único que hace es reflejar eso. Lo importante, por lo tanto, desde este enfoque serían los recursos reales, los bienes y servicios que hay en la economía, en la que sea. El dinero lo único que hace es reflejar lo que hay. Y por lo tanto, si un Estado emitiera dinero, creara dinero nuevo, pues no cambiaría nada en las variables reales. Esto es por lo que se dice que es neutral. El dinero es neutral, da igual que lo crees. No va a cambiar la economía, no va a mejorar la actividad económica. Al revés, lo va a empeorar, dicen. Porque, claro, hay una serie de actividad económica. Si tú creas mucho dinero, lo que hace el dinero es adaptarse a lo que hay. Por lo tanto, aumentan los precios. Y cuanto más dinero creen, pues más se van a adaptar los precios a la actividad económica real. ¿Qué ocurre? Que este enfoque adolece de muchísimos errores. Por eso digo que el dinero no es neutral. El dinero no es neutral y es muy fácil demostrarlo. Si hoy día se ve muy bien esto, hoy día, en un país como España, que está en recesión, por no decir una crisis profunda, hay recursos parados, que es personas que necesitan y quieren trabajar y están dispuestos a hacerlo, y también hay recursos y hay necesidades básicas, ¿por qué no se ponen en funcionamiento?
Pues precisamente porque no hay nada que lo estimule, no hay ningún vínculo que ponga en marcha, una palanca que ponga en marcha esa actividad económica. Si llega, por ejemplo, el Estado, fijaos qué fácil sería, llega el Estado y dice a no sé cuántos parados, los que sea, pues ahora voy a dar dinero, tecleando, porque si no te va a decir que no tiene, sería tecleando, teclea dinero, si pudiera hacerlo, obviamente, y lo que vas a hacer es dedicarte a la actividad económica que convenga. Que necesitamos cuidar a niños, pues te voy a dar dinero y vas a estar cuidando a los niños. Que necesitamos cuidar a ancianos, pues te vamos a dar dinero, tecleando, dinero nuevo, y vas a cuidar a los ancianos. Que necesitamos que se extraigan minerales de una mina, pues te vamos a dar dinero y vas a sacar metales de la mina. Cualquier actividad económica que penséis en la que haya recursos dispuestos a trabajar y recursos y actividad económica dispuesta a hacerse, con solo crear dinero se pondría en marcha. De esa forma se puede ver claramente cómo el dinero no es neutral. Solo creando dinero, o de esta forma creando dinero, se estimula la actividad económica, se crea actividad económica. Por eso precisamente es un error decir que el dinero es neutral, que da igual que se cree dinero, que eso causa inflación, pero si hoy día el problema es que hay deflación, y hoy se han presentado los datos de la eurozona y está en un tristísimo 0,5%, uno de los más bajos de toda la eurozona, de toda la historia de la eurozona. ¿Y por qué hay deflación hoy día? Pues precisamente porque no hay suficiente demanda no hay suficiente demanda efectiva, porque no hay dinero circulando por la economía. Si hubiera un poco más de dinero, pues la actividad económica se pondría en marcha y además no habría inflación, o sobre todo, o al menos no habría inflación elevada. Esta parte me va a saltar y ahora voy con los problemas, porque no todos van a ser ventajas de crear dinero, y cuando acabe esta parte damos paso al debate, pues si queréis comentar o señalar algo. Existen tres problemas principales entre todos los que puede haber, porque cada economía, en cada situación histórica, en cada contexto histórico, pues se encontrará con unos problemas determinados. Pero los más importantes son estos tres. El primero me he estado refiriendo ya, es el riesgo, ojo, el riesgo, porque el enfoque monetarista lo que te dice es, si creas un euro nuevo, si te creas un euro nuevo, ya afecta a la inflación. Pues lo que comentaba, porque hay la misma actividad, actividad productiva, los mismos recursos, si aumentas el dinero, que es neutral, entonces lo que va a hacer es aumentar la inflación. Y lo que se sostiene desde este punto de vista, que luego comentaré qué enfoque es, porque me lo he reservado para no enturbiar tampoco la exposición, es que solo hay riesgo de inflación. Puede aparecer o puede no aparecer. Y aquí es donde venía a referir con lo de que depende de cómo esté la economía en el momento. Y además es muy fácil de explicar. Por ejemplo, si una economía tiene 10 máquinas, vamos a extrapolar el caso de una empresa al de una economía. Si una economía tiene 10 máquinas instaladas, las puede poner en funcionamiento, pero solo pone 6 máquinas a funcionar, hoy día en España es el 6,8%, es decir, de cada 10 máquinas, España solo pone a funcionar 6,8 máquinas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes clientes para comprar toda la producción que se podría hacer con las 10 máquinas en funcionamiento. ¿Para qué vas a poner 10 máquinas a funcionar y a producir si luego no vas a tener compradores? Entonces lo que ocurre es que todas las empresas que saben que no pueden vender ni en el interior del país ni en el exterior, pues reducen y van ajustándose. Aunque tengan 10 máquinas, les viene mejor usar 6, porque si no quedarían con muchísima producción en el almacén. Lo que te vienen a decir los monetaristas, que eso además un ejemplo que conocemos muy bien seguramente, a mí me lo contaron en esta clase y en aquella época pues efectivamente me lo creí, ¿no? Que es el del helicóptero de Milton Friedman. Ese ejemplo en el que hace suponer que viene un helicóptero y suelta dinero, que sería algo así como la creación de dinero, ¿no? Aunque en realidad el dinero no se crearía de esta forma, ¿no? Como podemos imaginar, y no es solo una broma, sino que la creación de dinero iría a través de cuentas bancarias, el mecanismo sería más complejo. Pero vamos a suponer que viene un helicóptero y suelta dinero entre toda la población. ¿Qué ocurre cuando todo el dinero, estamos todos aquí, nos cae dinero y estamos, aparte de muy contentos, pues decimos, venga, vamos a ir a comprar, vamos a usar este dinero? Iríamos a las tiendas
empresas a comprar productos y servicios y dirían los vendedores, ostras, esto es un chollo, estoy vendiendo todo lo que tengo y cada vez me viene más gente, pues lo que voy a hacer es subir los precios y así me favorezco de toda esta cantidad de gente que viene aquí a comprarme, que casi ya no tengo ni espacio para meter a la gente en el bar, o ni siquiera tengo productos para vender a todos los que quieren comprar. Así que lo que hago es ajustar vía precio. Y esto es, en esencia, el enfoque monetarista, con el que yo estoy nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto solo va a ocurrir cuando se estén usando las 10 máquinas de toda la economía, o al menos cuando estén muy cerca, tampoco hay que ser tan radical. Si se están usando 6 máquinas de 10 máquinas, ¿qué ocurre si tú le das dinero a la gente y van a comprar? Para empezar, en una recesión, si a la gente le das dinero, te creas dinero y se los da, o viene el helicóptero este famoso y le da dinero a los ciudadanos, pues muchos no se lo gastarían, para empezar, porque están en un contexto de miedo, de recesión, en el que lo que prefieren es ahorrar por si viene algún acontecimiento nefasto sobre el que quieran protegerse en el futuro. Pero incluso si van a ir a comprar a esas tiendas, ¿qué va a ocurrir? Pues que el de la tienda, el de la empresa, va a ver que van a llegar más clientes y ¿qué va a hacer? ¿Subir el dinero? Todavía no. Lo que va a hacer es poner a funcionamiento las 10 máquinas. No sé. ¿Por qué? Porque las máquinas generan un coste, es mucho más rentable poner a funcionar más máquinas y ajustar vía cantidad. Y además es que tienes un problema al subir los precios, y es que si al lado tienes a otra empresa que está haciendo lo mismo y tú subes los precios, pues depende también de la elasticidad-precio con el producto, pero podríamos simplificar y decir, van a irse a la otra empresa que no ha subido tanto los precios. Por eso, dependiendo también de la estructura oligopólica del mercado, subirán o no los precios en función de esa cantidad de demanda, de esa cantidad de gente que va llegando a la empresa. Por lo tanto, solo es un riesgo, porque cuando ya la economía está tan caliente, está ya usando toda la capacidad instalada que tiene, entonces sí subirán los precios, sin ninguna duda, y además podrían subir a un ritmo muy elevado. Pero si estamos en una situación como la actual, en la que hay recesión, en la que el Banco Central Europeo tiene un informe que dice que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas es que no encuentran clientes, el segundo problema es que no encuentran financiación. Y el tercer problema, a mucha distancia, están los costes laborales. Los costes laborales, la competencia y tal. Y hoy día cuando nos dicen, es que hay que bajar los salarios para ser más competitivos, porque es el problema que tienen las empresas, pues es solo cierto para una pequeña parte de las empresas españolas. La inmensa mayoría, el problema es que necesitan encontrar clientes y no lo consiguen. El segundo problema es la financiación, que no les dan crédito las empresas. ¿Cuál es el segundo problema de crear dinero tecleando, de añadir más dinero en circulación? Pues es el riesgo de depreciación de la moneda. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un país como Grecia, el que tiene una estructura productiva muy débil, ¿no? Que quiere decir que producen muy poca cantidad y de muy poca variedad? Entonces, si a los griegos, por seguir con este ejemplo, les damos mucho dinero, ¿qué ocurriría? Que no irían a comprar tanto a las empresas de su país, sino que irían a comprar productos que se encuentran en el supermercado o en cualquier tienda que se han producido fuera. ¿Qué ocurre cuando compras un producto que no es de tu país? Que necesitas cambiar la moneda, no tú, pero el que ha comprado, la tienda que ha comprado ese producto de fuera, sí tiene que conseguir la moneda de fuera para pagarla. Porque, por ejemplo, si se compra una máquina de Alemania, no la puedes comprar, me he puesto el ejemplo con euro. Si compras una máquina de Reino Unido, tienes que comprar libras, si no, no puedes. ¿Y qué ocurre si se compran muchos productos que se han producido fuera, en el Reino Unido, por ejemplo? Pues que vas a comprar muchas libras y a ofrecer muchos euros. En el caso de Grecia, podríamos decir que son muchas dracmas, ¿no? Para retrotraernos al tiempo en el que Grecia no tenía el euro. ¿Y qué ocurriría en esa situación? Pues que se devaluaría el dracma, precisamente porque se está demandando demasiado con respecto, ofreciendo demasiado con respecto a la demanda del dracma, por la ley de nuevo de la oferta y la demanda. Y eso es un riesgo muy importante para un país, porque aunque se sostenga desde muchísimos ámbitos que la depreciación puede beneficiar a la economía española, y es cierto en muchísimos factores, para otros no lo es tanto, precisamente porque cuando tú tienes una moneda
devaluada, es cierto que tus exportaciones pueden verse mejoradas y beneficiadas, pero un país como España, que importa la mayoría de toda su energía porque la necesita, no se produce aquí, sino que el petróleo y gas natural que se produce fuera, que la moneda valga mucho menos, es un problema muy grande. Claro, aquí habría que comparar las ventajas con las desventajas y extraer un balance, pero de primera es muy complicado acercarse, ¿no?, a una problemática así, en la que yo tampoco me quiero meter demasiado. El tercer problema, y ya vamos terminando, es la insuficiente, que podría haber insuficientes recursos reales. Pues lo que comentaba antes, ¿no? Tú puedes crear dinero, pero ¿para qué vas a crear dinero? No te serviría de nada si no hay personas que quieran trabajar, ni tampoco recursos o necesidades que haya que satisfacer. Pues no sirve de nada dar dinero, crear dinero, si luego no lo puedes poner en funcionamiento. Y si, por ejemplo, Grecia necesita o España necesita mucho petróleo y no lo hay, entonces no sirve de nada que te pongas a crear dinero. Por eso es importante no solo fijarnos en la esfera financiera, sino también en la productiva. Necesitamos los recursos naturales y los recursos reales para poder poner en funcionamiento la economía solo creando dinero. Esta es la última parte, que ya no es tanto descriptiva, sino que es un poco prescriptiva. Por decirlo de una forma, es mi enfoque particular de cómo podría ser usado esto, que es tener una moneda propia, pero que por supuesto no es mío, sino que viene recogido de un enfoque, además fundamentalmente estadounidense, que es el de la teoría monetaria moderna. No es muy conocido, pero la verdad es que es muy interesante. Lo que viene a decir, y ya que estamos hablando de la renta básica, que es algo que está bastante de moda últimamente, que lo que se propone es, pues a todos los ciudadanos le damos una renta básica. Le damos, por ejemplo, 800 euros a todos, o 600, lo que sea. Esa es la propuesta de la renta básica. Pues bueno, una propuesta alternativa, complementaria, es la garantía de empleo. Que es decir, no, un momento, ¿para qué le vamos a dar dinero a la gente? Si tenemos muchísimo trabajo que hacer, tenemos una sociedad en la que se necesita hacer muchísimo trabajo. Vamos mejor a darle el dinero a cambio de que se pongan a trabajar, porque hay muchísimas necesidades no cubiertas. Como comentaba antes, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, las mejoras en el sistema de salud, mayores cuidados sanitarios, mayor educación, mayor ocio, y no solo eso, también reforestación, cuidado del pavimento de las ciudades, cuidado de la arquitectura de las ciudades, cuidado de la fauna y la flora. Y así podría hasta decir un montón más de ejemplos, a vosotros seguramente se os ocurrirían más, ¿no? Entonces, si hay tanto trabajo que hacer, ¿por qué vamos a darle dinero solo? No, un momento, vamos a darle dinero a cambio de que trabajen. Si quieren, si no quieren trabajar, les damos dinero. Por supuesto sería menos, pero todo aquel que quiera trabajar y esté dispuesto a trabajar y esté en condiciones de trabajar, que trabaje. Y vamos a teclear dinero, aunque este programa también podría aplicarse en España si hubiera dinero necesario, no tecleando, o que lo tecleara el Banco Central Europeo, por ejemplo. Y así lo que podríamos hacer es generar trabajo y generar tanto empleo como quisiéramos hasta que la economía se recalentara, de la forma que la que estaba comentando antes. Cuando ya hay demasiado dinero en circulación, habría un problema. Pero aquí quiero comentar una cosa. Normalmente lo que se hace es, cuando hay gasto público, es regar la economía con dinero. Se riega la economía. Se llama, la creencia es el efecto goteo. Tú echas mucho dinero a la economía, sobre todo a las empresas que son las que tienen la actividad económica, y poco a poco va a gotear hacia todas las capas más bajas de la población, a la mitad las bajas. Llegará más o menos, dependiendo de muchísimos factores, pero esta es la idea central. Y de esta forma, claro que le metes un buen empujón a la inflación. Genera tensiones inflacionistas, porque le estás dando dinero a todo el mundo, tanto al que lo necesita y no tiene, como al que no lo necesita o tiene muchísimo. Y entonces, claro, si tú le das a una persona relativamente adinerada más dinero, pues si va a ir a la empresa a comprar más, las empresas van a decir, ostras, ¿cuánta gente viene? Vamos a subir los precios. ¿Qué es lo que se propone desde este enfoque? No, el dinero no se va a meter en manguera, no se va a regar la economía, sino que se va a inocular. Se va a inocular, se hace un riego por goteo a aquellas personas que no tengan ingresos. Así de sencillo, nadie más va a recibir dinero. Y si tú le das dinero a todas estas personas que necesitan dinero,
pues entonces no va a haber tanta tensión inflacionista. De hecho, se estima que no podría ni haber nada, porque tú inoculando dinero a aquellas personas que lo necesitan, lo que estás haciendo es sacar a esta gente de la pobreza sin meter tanto dinero en la economía. Y esto es importante además porque estas personas que trabajan no solo recibirían ingresos, sino que se socializarían, emplearían su tiempo diario en hacer algo con más gente, entablarían conversación con otras personas, se sentirían más realizados que si se quedaran solos viendo la tele en su sofá. Y además aprenderían técnicas. Si alguien va a reforestar, pues aprendería las técnicas de reforestación, y luego además, si no le gusta eso, lo que puede hacer con todo lo que ha aprendido es crear una empresa, una cooperativa, y es algo que no he comentado. El Estado lo que haría sería financiarte, creando o el gasto público a través de mayores recursos fiscales. Pero no tendría por qué dedicarse al Estado, y así de otra forma se controlaría un poco mejor la corrupción. Porque si tú lo que haces es darle dinero, pero a cooperativas, a pequeñas empresas, a organizaciones no gubernamentales, a asociaciones, le das el dinero a cambio de que contraten a una persona, que haya un contrato establecido para que realice tal trabajo. Y de esta forma sería pues un procedimiento mucho más directo, mucho más centrado hacia el objetivo de luchar contra el desempleo y además no generar tensiones inflacionistas. Y por mi parte, esto es todo.